Comenzamos. En primer lugar, nos decantamos por Litten como inicial, y resulta ser un Oshawott al que apodaremos Last, de The Last Samurai. El primer combate contra Hau, sí, contra un Weedle, se complica más de lo que sería estrictamente necesario. Sin embargo, se salda con victoria. Y el primer encuentro es muy interesante, un Buffalant al que apodaremos, por supuesto, Chicago. Más adelante, en el segundo encuentro contra Hau, optaremos por una estrategia algo más compleja. Chicago se encarga de su Croconaw a base de doble golpe y ataque rápido, mientras que Last remata la faena por medio de canto mortal. El siguiente Pokémon de ruta es un Wailmer, al que llamaremos de ningún modo. Y graba la captura pa' cuando. Ignis, espabila. Otra adición al equipo y una muy interesante, un Torterra, que pasará a llamarse Gaia. Acto seguido atraparemos 3 Pokémon, uno bastante regular, otro decente y el último muy interesante. Respectivamente serán un Banette al que apodaremos Annabelle, un Sneasel que recibirá el nombre de Slash y un Dragonite que no podría llevar otro nombre que España. Es entonces el momento del primer desafío a un Pokémon dominante. El Pokémon que sustituirá a Gumshoos es, sí, un Rufflet, y el aliado al que acaba convocando es nada más y nada menos que un Wishiwashi sin forma banco. 2 Impact Truenos de Last sobre Rufflet y otro de Annabelle sobre Wishiwashi nos dan el que podría ser el Cristal Z más fácil de la historia. Antes del siguiente combate contra Hau, un par de encuentros de relevancia media. Un Litleo al que apodaremos Sim-Ba-D y un Amoonguss al que denominaremos Morpheus. Contará con Espora en el Random Block. El tercer duelo contra Hau no tiene demasiada chicha. Su equipo consta de Oshawott, Helioptile y Pineco. Para abreviar, lo podemos dejar en que... ¡Prim, pam, prim! Le metí 5 puñetazos y desmayado. El siguiente combate será, por fin, contra el Kahuna Caudan de Melemele. Y aquí empezarán las auténticas pollas. Su primer Pokémon, un Delibird, acaba sucumbiendo a 3 calcinaciones de Chicago sin que éste reciba grandes daños. Y a continuación saca un Buniri, a priori inofensivo, ¿no? Empieza a golpear a Chicago por medio de puño incremento mientras se bustea. Para detener la sangría cambiamos a Annabelle y aún así acaba recibiendo un malicioso. Y resulta que tiene persecución, que es en este momento claramente 2-hit KO. Por la naturaleza de persecución, Annabelle huele a caja de pino, aunque en este caso la atravesaría. España sale al rescate y corroe a Buneri hasta devolverle a su Pokéball. Su última baza será un Beldum, que acaba siendo diluido como un azucarillo. El billete rumbo a Kala está pagado. El siguiente combate contra Hau es raro. Su lead, Sudowoodo, no tiene ataques tipo roca. Es por ello que España lo derrumba por medio de 2 Energibolas. Su Nidorina no tiene más remedio que ser atravesada por un cráter que sale del suelo. Y en este momento Hau tiene a bien sacarnos un coloso. No obstante, se acaba reuniendo con Nidorina por medio del mismo movimiento. Por último, su Larvesta no se opone a ser dividido en 2 por medio del viento. Y más cambios en nuestro arsenal. Nos hacemos con un Bayleaf Shiny al que apodaremos Otoño y Last evoluciona en Dewott. Seguimos con otro combate, el primero contra Gladio. Pese a la relativa calidad de sus Pokémon, se puede resumir tal que así. Posteriormente se produce un fatídico encuentro con un entrenador cualquiera. Un Whimsicott le coloca contoneo a Slash. Ordeno picoteo y por suerte Slash no se confunde. Whimsicott replica con patada baja que deja también a Slash con un toque de vida. Y decido no cambiar. Quien juega con fuego se quema. Rip Slash llevan 2 bajas. El siguiente encuentro es muy potente. Rhyperior Shiny y sí, la probabilidad de Shiny está alterada. En mi defensa tengo que decir que con vida roja no se capturaba. It was at this moment that he knew. He fucked up. 2 fails seguidos. De nuevo, Ignis, espabila. Se viene Pokémon dominante. Araquanid lo sustituirá a un puto Kakuna de mierda. Al menos sobrevive el primer turno y llama a un Amaura. ¿Continuamos? Continuamos. Acto seguido evolucionamos un Wooper llamado Poker en Quagsire. Y más herramientas para la caja. Un Turtonator que se llamará Ryusei. Un Gurdur que se apodará Ronin.
y un Lurantis cuyo nombre no recuerdo. Más Pokémon dominantes, precisamente Lurantis. Axelgor será quien lo reemplace y llama a su amiga Lilligant. No parece el match más favorable, pero por medio de bombas lodo y algo de suerte con los Poison Hacks, el triunfo llega. Y empalmamos Pokémon dominantes. Este combate va a ser curioso. Marowak se transforma en Walrein, que decide rodearse de un Aron. Parece inocente, ¿verdad? Veréis. Dewott usa Canto Mortal, estrategia sin fisuras, ¿verdad? Aron ataca con acoso que no nos permite cambiar. Y sí, a los 3 turnos se produce el suicidio colectivo. Primero Walrein, después Last y por último Aron. Victoria manchada. Y un último y valioso encuentro en Akala, un hipópotas. Se le apoda Gaara. Por fin combatimos contra la Cajuna Maila y su equipo no decepciona. Abre con un señor Darkrai. Afortunadamente Chicago lo termina con un espabila tras aguantar sus envites. Su Lickilicky es problemático. Tiene poder pasado para España y gigadrenado para póker. Voy haciendo cambios entre ambos para agotar sus PP. No obstante, calculo mal y permito que esto suceda. Stingmon, ese era el nombre de Lurantis, sale a tomar represalias. 2 corpulencias y un psicocorte bastan para terminar con ese Lickilicky. Después de colocarle a su Gurgeist un par de golpes más, nos vemos forzados a cambiar a España, que lo duerme a besos y lo manda a la edad de hielo. Ula Ula será la siguiente parada. Y nuevo Pokémon de ruta, uno muy top. Togetic, alias Zeus. Todo seguido, Tilo nos desafía por ¿quinta vez? Su Venomoth no aguanta 2 imágenes, pero golpea duro con zumbido. Su Octillery resulta que tiene psíquico. Está a punto de fulminar a Morpheus de un solo golpe. Tenemos que cambiar. España recibe otro psíquico, con la mala suerte de que baja la defensa especial y, sorprendentemente, aguanta otro tras colocarle una Energy Bola que le deja por debajo de media vida. Stingmon sigue aguantando su torrente ofensivo y remata la faena con Energy Bola. Acto seguido, Ryusei no tiene más remedio que vestirse de líder. Corpulencias, absorbe fuerzas y sombras viles bastan para superar a ese Pangoro. Su siguiente Pokémon es un Kartana, 181 de ataque. Por suerte, las corpulencias hacen su efecto y sufre el mismo destino que Pangoro. Su último Pokémon es un Frogadier y una puya nociva potenciada basta para rematar el combate. Poco después, en otro combate cualquiera, un accidente. Chicago usó imagen contra un Growlithe, este replicó con contraataque, y el búfalo es historia. La chispa de los Random Lock, amigos. 2 Pokémon más de ruta, curiosos. Un Crobat, de apellido Behemoth, y un Slaking que conoce transformación que se llamará Espejo. Y el siguiente Pokémon dominante, Togedemaru, es reemplazado por Weepinbell y aún le dará tiempo a llamar a un Arcanine, lo cual le aportará guindillas al combate. Ryusei, el héroe del anterior combate, no es capaz de frenarlos y se convierte en la 5ª baja. Behemoth le asesta a Arcanine un puya nociva que lo deja por debajo de la mitad de la vida y lo envenena. Arcanine intimida con un rompecorazón mientras que Weepinbell le pone un voltio cambio a Behemoth. Tenemos que cambiar, en este caso, a España, que consigue dormir a ese Weepinbell. Por fin, el veneno termina con Arcanine y se acaba uniendo a este grotesco espectáculo un Drapion. Acto seguido, nuestro Dragonite solidifica a su Weepinbell por medio de viento y hielo. Absorbe fuerzas y pullas nocivas de Behemoth bastan para finalizar una batalla que se había complicado más de lo estrictamente necesario. Por lo demás, evolucionamos a Otoño a Meganium y nos batimos en duelo contra Guzmán por primera vez. Nos rajamos a Marenaye con facilidad y ahora viene una evidencia de lo caótica que es la IA de este juego. España falla un beso amoroso y su Oranguru, después de haber usado 2 aires afilados, usa viento y hielo. Y así nuestro estandarte en combate es eliminado. Sale Otoño y también descubrimos que ese Oranguru tiene zumbido. Ordenó Geocontrol, pero es demasiado tarde. Otoño ha durado en el equipo un combate. Son ya 7 bajas. Una vez más, el veneno de la puya nociva de Behemoth es el que nos acaba salvando, tras cambiar a Gaia, a Stingmon y a Morpheus. Gran debut de Guzmán. Antes de continuar, una retahíla de actualizaciones. Evolucionamos a Sim-Ba-De en Pirroar, nos hacemos con un Lyron que se llamará Obsidiana,
Añadimos a nuestro arsenal un Ferrothorn que se apodará Kevlar. Continuamos con un Sigilif que se denominará Nazca. Con un Mr. Mime que será bautizado como IT. Se le añade un Gyarados que recibirá como mote Jumbo Shrimp. Y por último un Magby Shiny aka Fuelle. La siguiente parada es un Pokémon dominante, Mimikyu, que será sustituido por Zebstrika. Venga, que os resumo el combate con onomatopeyas. Clonk, clonk, pf, y más armas. Esta vez se tratará de un Omastar, que recibirá el apodo de Nautilus. Con estos recursos desafiamos a Guzmán por segunda vez. El matchup no es de lo más favorable. Gaia contra su Weavile. Por supuesto, cambiamos a Simbad y para nuestra sorpresa, Weavile conoce Conchafilo y le deja a 16 PS. Por suerte, un busteo con nitrocarga es suficiente para outspedearlo al siguiente turno y rematarlo. Su siguiente Pokémon, Lickitung, no pone en grandes aprietos a Ronnie, que sí consigue hacer sus Ligu, mientras que Behemoth se encarga de finiquitar su estancia en el campo de batalla. Y antes de continuar con nuestra relación amor-odio con Guzmán, una evolución. Gaara se transforma en Hippowdon. Se viene una de las batallas más duras hasta la fecha. Gaia contra Serperior. Cambio a Behemoth, Puya Nociva, Boom, Roasted. Su segundo Pokémon Uxie nos fuerza a cambiar a Gaia, que se tanquea un par de tijeras X antes de colocarle un martillazo. Sale Ronnie, afila garras y lanza mugre para disolver a ese Uxie. Más adelante Ronnie es incapaz de contener el poderío del Seaviper rival y se convierte en la octava baja, una bastante sensible. Simbad es incapaz de deshacerse de ese Seaviper, aunque por poco. Afortunadamente, cuando podría haber usado Viento y Hielo, usa Zumbido contra Behemoth y lo liquidamos con Puya Nociva. A continuación resulta que su Rattata también será problemático, pero al menos recibe un puño trueno que lo deja bien tocado. Finalmente, Morpheus, por medio de un brazo pincho, sella una victoria coral y muy sufrida. A la siguiente batalla contra Samina la voy a bautizar el Parvulario. Veréis. Gaia se colocan ya no sé cuántas danzas dragón. ¿Veis ese chaval pelón que se acerca? Estás creciendo mucho, cariño. Breve pausa ahora para masiva actualización de equipo y cajas. Obsidiana evoluciona en Agron, nos hacemos con un Jolteon Shiny al que apodaremos Volti y con un Totodile que recibirá el mote de See You Later. Y acto seguido nos enfrentamos contra el último Pokémon dominante. Como será sustituido por un Incineroar. Este aguanta un hidroariete de Jumbo Shrimp a duras penas y llama a Parasect. Este último consigue paralizar a Jumbo Shrimp y es el motivo por lo que lo cambiamos por Kepler. Nuestro puntiagudo amigo neutraliza a Incineroar con Hueso Merang y 2 chacharas suyas bastan para mandar a ese Parasect a pastar. Poco después, por arte de edición, y como pasaría en Digimon, See You Later evoluciona a Feraligatr. La última gran prueba consiste en desafiar a diferentes entrenadores importantes en la aventura. Os mostraré unos highlights. Cometo un grave error al pensar que Quilladin es tipo planta lucha y no planta puro. Luz aniquiladora, me hago mucho daño. Hasta drenaje, adiós. Antes de combatir contra el Ribombee dominante, como no era el último, espabila. Evolucionamos a Zeus en Togekiss. Ribombee resulta ser un Shock y Jumbo Shrimp le pone un buen daño antes de ser sustituido por Zeus. Y a partir de aquí Zeus se dedica a no dejar títere con cabeza. Y antes de acudir a la liga, un cruento combate contra Gladio. Su primer Pokémon es un Muk y bastará una bomba huevo de espejo y una patada salto alta fallida por su parte para que se desparrame por el suelo. A continuación saca un Unfeasant y este cuenta con mega patada, lo que me obliga a cambiar a Jumbo Shrimp, que intimida. Tras una serie de cambios más, Zeus, por medio de la mortífera, lo deja en vida roja. Gladio reacciona entonces y lo sustituye por Carving. Después de erosionarlo Zeus con brillo mágico, acaba volviendo a su Pokéball por medio del granizo. Sin graves consecuencias, Fuelle se encarga de su Noctowl. Eventualmente, Gladio saca un Naganadel. Y se me ocurre combatir un dragón con otro dragón.
Usamos transformación con espejo y comienza un duelo de esgrima por medio de hueso sombrío. Probablemente debido a su mayor PS, espejo se lleva al gato al agua. Sigue con Honchcrow y, para no perder a espejo, cambiamos a Jumbo Shrimp. Con relativa facilidad, nuestra serpiente marina liquida a ese Honchcrow. Y, finalmente, sale su tocado Amphersand. El enemigo se mueve antes y ocurre esto. Debido al granizo, a ese Amphersand le queda un turno. Y aún así, le da tiempo a darme un microinfarto. Así. Victoria, sí, pero con sudor y sangre derramados. Y vamos ya con un poco de salsita, papi. Derechitos a desafiar al alto mando. Y retamos a Lario, que abre con un Shinotic. Este le permite a Zeus colocarse unas cuantas masas cósmicas. Les rogamos disculpen la interrupción. Liberen las pistas de despegue. Repito, liberen las pistas de despegue. No os voy a engañar, Zeus no tenía los huevos suficientes como para derribar a su Blissey con ataques especiales, así que sale a sustituirlo See You Later. Y de este modo remata la faena de su compañero, 1 de 4 y 6 de 6, a por Myla. El matchup de Zeus contra Weavile no suena nada bien, así que esperando un ataque de tipo hielo, saco a See You Later. ¿He leído bien? ¿Placaje eléctrico? Afortunadamente se queda en un microinfarto número 1. Para amortiguar otro ataque así, saco a Gaia. Y funciona. ¿Sofoco? ¿De verdad? Gracias a Arceus que el ataque especial de Weavile es lamentable. Un látigo ígneo será suficiente para derretir a ese Weavile. Y Myla sigue con un Aegislash. ¿Rayo Aurora? Si estuviera en forma filo, Gaia estaría bajo tierra. Pese a la danza de dragón, no nos la jugamos a ser más lentos y cambiamos a obsidiana. Varios cambios de marcha y un filo del abismo manda a su Aegislash hacia el núcleo terrestre. Su Como Bow es aplastado contra el suelo por medio de meteoimpacto y no se levantará. Temiendo un posible ultrapuño de Machamp, cambiamos a Nazca, que de un psicoataque lo deja sin huesos, sin músculos y sin articulaciones. Otro Blissey sale a la palestra y tiene que ser derribado por otro meteoimpacto de obsidiana. Y su último recurso, Roserade, es mortificado por la estrella del equipo, Zeus. Todo está yendo según lo guionizado. Continuamos con la tercer miembro del alto mando, Zarala. Inicia con Seismitoad, un Seismitoad que cuenta con rayo carga para Zeus y con zumbido para Gaia. Con fortuna, Gaia aguanta 2 zumbidos de ese Seismitoad y se lo ventila por medio de martillazo. Eso sí, no olvidemos que Gaia contaba con 15 PS, por tanto el daño de retroceso lo acaba devolviendo a su Pokéball. Su siguiente Pokémon, Stunfisk, sigue el mismo camino que Gaia, llevando a cabo una jugada kamikaze. A diferencia de él, no se lleva a Nazca consigo. Por su parte, su Swalot permite que Obsidiana se bustee con cambio de marcha, y acto seguido es atravesado de manera fatal por Filo del Abismo. Saca a su Araquanid y no me lo pienso, Testarazo. Y esos PS empiezan a bajar de manera pasmosa. Eso ha estado cerca. Su siguiente baza, Electrode, nos pone en más aprietos de los esperados, pero acaba siendo fulminado por luz aniquiladora de Volti. Por último, su Lopunny no es capaz de aguantar un voltio cambio de Volti más un martillazo de See You Later. ¿Acusaremos la baja de Gaia? Eso está por ver. Como último escollo antes del campeón se encuentra Kaili. Digamos que su primer Pokémon no intimida demasiado. Zeus se coloca varias masas cósmicas y... ¿veis ese ataúd que está siendo acarreado por 6 hombres trajeados?
Queda un solo combate y contamos con 5 efectivos. Creo bastante en nuestras posibilidades. ¿Preparados? Hau sale con Milotic. Revela que cuenta con Chispazo. Nuestra estrategia pasa por masa cósmica. Y al turno siguiente, mediante robasombra, nos virla los bufos de defensas. Sacamos entonces a Volti para recibir un chispazo, lo confundimos, un primer rayo, recibimos un conchafilo, es 2-hit KO, segundo rayo y por fin el tercero lo debilita. Su siguiente Pokémon es un Metagross. Sacamos a Obsidiana, que resiste un Meteo Impacto a duras penas. Un cambio de marcha nos bastará para outspedearlo en el turno siguiente. Aún así, nuestro filo al abismo no le hunde el pecho del todo, y otro Meteo Impacto nos deja tan tocados como el rival. La superioridad en velocidad nos permite rematarlo y darle un buen coscorrón a su siguiente Pokémon, Gorebyss. Es mortal, y no solo para Gorebyss, también para Obsidiana. Su Watchog parece inofensivo, pero revela que cuenta con lanzamugre. Por su parte, Zeus evita 2 de estos ataques, evidenciando que es el Salvador y viene a librar del mal al mundo. Y así lo demostrará frente a Toxapex primero y delante de Excavalier después. Ha sido un combate tenso y hemos contado con un ángel que ahora nos permite llamarnos campeones. Nada más amigos, si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.